Bienvenidos jóvenes, unidad 2, fuerza, ¿ya? Nosotros vamos a seguir con la aplicación de la segunda ley de Newton. Vamos a comenzar por repasar lo que habíamos visto en la clase anterior. Reconocer las fuerzas. Tienen que estar pendientes de que aparecen el peso, recurrentemente, el peso siempre aparece. Aparece la normal, el roce, la tensión. Esas son 4 fuerzas que nosotros debemos siempre estar buscando, pero la que siempre va a aparecer es el peso. La normal aparece en contacto con superficie, el roce aparece cuando hay movimiento o intento de movimiento, y la tensión aparece cuando aparecen cuerdas o cadenas tensas. Además, existe otro tipo de fuerzas que van a aparecer según el contexto, fuerzas especiales. Ya le pongo ahí entre comillas especiales porque no son ninguna de las anteriores y son solamente relativas al contexto. ¿Cómo hacer un diagrama de fuerzas? Esto es lo que nosotros estábamos viendo en la clase pasada. Esta es la base fundamental del análisis del movimiento. Caso 1, objeto quieto. Caso 2, objeto que se mueve con rapidez constante. Nosotros habíamos repasado estos casos de esta manera. Aquí hay un estudio sistemático. Primero, comprender la situación. Hay que ver primero en descripción, ¿cierto? Aquí dice vehículo que se mueve con rapidez constante. Encaja en uno de los dos casos que estábamos analizando. ¿Ya? Aquí hay que ponerse, pero mucho ojo, dice carro de arrastre. Este es el objeto de análisis y no el vehículo. Desconéctense del vehículo, olvídense, ¿ya? Vamos a recortarlo y vamos a dejarlo así. Después, identificar las fuerzas que actúan. Haces un puntito aquí, un puntito que representa, eh, en realidad este punto no tiene una connotación especial. Normalmente a veces se ocupa el centro de masa, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, simplifíquese la vida. Para este análisis necesita un punto y desde ese punto empezar a escribir. El peso, ahí está. Normal, ahí está. De roce, como se mueve con rapidez constante, si se mueve hay roce, excepto con el aire en determinadas circunstancias. Aquí el roce va en dirección contraria al movimiento. Tensión, aquí no hay ninguna cuerda, entonces deberíamos colocar no colocar la tensión y fuerzas especiales. La fuerza del anclaje, ¿cierto? O del motor o del jeep, del vehículo que empuja hacia el lado contrario. ¿Bien? ¿Cómo hacerlo profesionalmente? ¿Ya? ¿Cómo yo digo profesionalmente? En realidad es exactamente, con exactitud. Dibujé el puntito y lo primero que dibuja es el peso. Hacer una línea igual que el peso encima. Esta es una línea guía. ¿Bien? La línea guía corta justo en ese punto, ¿ya? Entonces después hacer líneas guía paralelas a la superficie, luego perpendiculares a la superficie. Y en esencia le va a quedar más o menos este rectangulito que encierra a la primera línea guía, pero es con su base paralela a la superficie y con su altura perpendicular a la superficie. Después, ¿qué es lo que hace? Dibujamos la normal. La normal va a ser perpendicular a la superficie está aquí. La normal va a partir por aquí hacia arriba y va a topar con esa línea que aparece en la parte superior. Muy bien. Entonces, la fuerza de roce va a empezar aquí y se opone al movimiento. En este caso, este vehículo se encuentra detenido y aplicando sus frenos. El vehículo quiere deslizar cerro abajo, por lo tanto la fuerza de roce va a apuntar impidiendo ese deslizamiento hacia arriba. Entonces va a empezar aquí y va a avanzar hacia acá y va a llegar hasta ahí. ¿Bien? Sí. Borramos todas las líneas guía y ahí queda perfecto. ¿Bien? ¿Algún otro ejemplo? Vamos a empezar con el otro ejemplo, ¿ya? Aquí hay una piedra colgando estáticamente. Ejemplos que habíamos estudiado y repasado en la clase anterior. Dibuja el punto, dibuja el peso. Después comenzamos con una línea igual que el peso encima. Después hacemos las líneas guía, pero esta vez son paralelas a las cuerdas. Una paralela a esa cuerda, otra paralela por ahí arriba. Después, una paralela por aquí y una paralela por acá, perdón, por ahí, pasando por el punto y otra pasando por la punta de la línea guía. Y luego usted dibuja, porque en este caso son cuerdas las que afirman, dibuja las tensiones. Primera tensión, segunda tensión
y ahí está listo. Usted entonces borra las líneas guía y le queda el dibujo perfecto. Otro ejemplo, piedra estática sobre superficie lisa. Aquí dibujamos el punto, después dibujamos el peso, línea sobre el peso, y empezamos con dos paralelas. Una paralela a la superficie en la que se soporta esta piedra y otra en la parte superior. Después otra paralela a esa superficie que está aquí, en el fondo paralela a la perpendicular de la superficie para poder dibujar la normal. Ahí tenemos una y ahí está la otra. Entonces después empezamos dibujando la normal. La normal va a partir desde el punto y va a llegar hasta ese lugar. Después de eso dibujamos la tensión. La tensión parte de aquí y termina hasta ahí. Entonces borramos lo que sobra. Esta es la comprobación gráfica del problema. Ya tenemos aquí entonces la solución. La solución parte porque tenemos el puntito, ¿cierto? Y después aparecen las tres fuerzas. Aparece una hacia abajo, ¿sí? Después aparece otra apuntando hacia arriba de esta manera. Y queda una más apuntando en esa dirección, así, ¿cierto? Entonces, si este dibujo queda bien hecho, aquí lo hice sin proporciones ni nada. Si usted lo hace con cuidado en su cuaderno, proporcionalmente, entonces debería resultar lo siguiente. Yo tomo esta línea y la dibujo aquí. Recuerde que es una línea, pero tiene dirección y sentido, es decir, va hacia abajo y tiene una flechita al final, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Después esta quedó más o menos de 3 hacia el lado y 4 hacia arriba. 3 hacia el lado, 4 hacia arriba, llega hasta por ahí. Bien. Y esta tiene 2 un poquito más hacia el lado y casi 2 hacia arriba. 2 un poquito más hacia el lado, mire, me quedó casi perfecto. Cuando en este caso, movimiento con rapidez constante o movimiento o objeto quieto, perdón, objeto quieto o moviendo con rapidez constante, si usted dibuja las fuerzas que actúan y luego las ordena una, y después de esa empieza la otra, termina ahí la flecha, empieza otra aquí, termina ahí la flecha, le va a formar una figura cerrada. En este caso es un triángulo. En otros casos puede que quede un cuadradito o un rectángulo, un paralelogramo. Bien, siempre dibuja una figura cerrada. Es una forma de comprobar que su esquema ha sido bien realizado. Estos eran ejemplos que usted tenía que intentar hacer. Bien, no tienen resolución dentro de la pantalla. Lo invito a que usted lo haga, ¿ya? Saque su cuadernito, saque su lápiz y haga el dibujo. Mientras usted hace eso, yo después le voy a dar una aproximación del resultado que debería obtener. ¿Bien? Queridos, yo les ruego que no pierdan su tiempo y que puedan hacerlo, ¿ya? Porque es importante. Si usted ahora tiene un error, me pregunta, profesor, ¿está bien así o no está bien así? Y ahí podemos corregirlo, ¿ya? Hágalo con cuidado, yo los espero, le doy un par de minutos para que lo hagan. Aquí, lo primero que usted tiene que hacer, ¿cierto? Es un puntito bien grande que representa el objeto completo. Allí está el puntito. Y después empezamos con las fuerzas. La primera de todas que vamos a dibujar es el peso, ¿ya? El peso lo voy a empezar aquí y lo voy a llevar hasta acá. Bien. La piedra está estática sobre una superficie horizontal. Al tener contacto con una superficie, lo primero que vamos a ver, ¿cierto? Es que aparece la fuerza normal, ¿ya? Entonces, como estamos dibujándolo todo con colores característicos, ¿cierto? La normal va en verde. Entonces, ahí sería. Bien. Tienen más o menos el mismo tamaño, ¿sí? La idea es esa, cuando el plano es horizontal, el peso y la normal tienen exactamente el mismo tamaño. Eh, este en realidad era demasiado fácil. Uno un poco más difícil. La piedra estática, ¿ya? Esa piedra estática está apoyada entre dos superficies, ¿ya? Intente usted hacerlo, tiene un par de minutos para intentarlo. Aquí está la piedra, aquí está la superficie inclinada y aquí está la superficie donde topa esta piedra.
Vamos a dibujar primero la fuerza peso. El puntito primero. Un puntito. Entonces, aquí dibujamos un puntito, ¿ya? Ese puntito representa todo el objeto. Enseguida vamos con la fuerza peso. La fuerza peso la vamos a dibujar con cuidado aquí. Convenientemente tiene 5 unidades de largo, ¿ya? Acomódense a sus circunstancias, ¿cierto? Después dibujamos una línea en la parte de arriba que sea, recuerden ustedes, una línea guía. Entonces voy a dibujarla. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene que llegar hasta aquí. Esta línea, recuerden ustedes, no es un vector, no es una fuerza, es una línea guía, ¿ya? Ahí. No sé si se alcanza a notar bien. Empieza aquí, ¿ya? Después, ese punto de aquí es importante. Entonces empezamos con lo siguiente. Necesitamos una que sea paralela a la superficie. Ahí está. Y que pase por ese puntito. Después, otra más, pero que pase por ese lugar, donde termina la línea guía, la primera, la que es igual que el peso, pero hacia el otro lado. Ya. Ya. Después que tenemos eso, vamos con segunda parte, una que sea paralela a esta superficie, pero que pase por el puntito inicial. Nosotros ya sabemos que tiene que quedar por ahí nomás, ¿ya? Y otra que pase por ese punto, la corremos con cuidado y que pase por ese punto. Bien. Entonces, ¿qué fuerzas nos faltan acá? Tenemos contacto con esta superficie, tenemos una normal. La voy a dibujar con el color verde, ¿cierto? Entonces, esa normal va a partir de aquí, perpendicular a esta superficie hacia allá, y llega hasta ese punto. Entonces, la marcamos allí. Ahí tenemos la primera normal. Después, tenemos otra superficie aquí, tenemos otra normal apuntando para allá. Entonces, la dibujamos y que llegue hasta ahí. Y ahí tenemos listas todas las fuerzas. Vamos con el siguiente ejemplo, ¿cierto? Este es el último ejemplo. Esta es una piedra estática. El roce evita el deslizamiento. Intenten hacerlo ustedes. Bien, entonces tenemos la piedra más o menos en esta posición, ¿cierto? Ahí. Entonces tenemos que dibujar primero un punto que represente, en este caso, a la piedra completa. Después de eso dibujamos el peso. Yo lo voy a dibujar así. Bien, ahí está dibujadito el peso. Después, en la parte superior, usted dibuja una línea guía que represente la longitud del peso. Bien, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Ese punto es el más importante. Después, lo que hacemos es... Ahí sí. Dibujamos líneas guía paralelas a la superficie. ¿Ya? Que pase por ahí. Y que pase por el punto que queda ahí arriba, ¿cierto? Con cuidado. Puede que no me queden tan paralelas, pero a usted con cuidado le tiene que quedar perfecto. Después, tenemos que hacer dos perpendiculares a la superficie. Una tiene que ir y pasar por ahí, por ese punto, hacia allá, y la otra tiene que venir por aquí y llegar hasta este punto. Entonces, perpendiculares, ángulo de 90 grados. Entonces, con cuidado, ahí y por ahí. Bien, después de eso tendríamos la normal. La normal es perpendicular a la superficie. Si la superficie está aquí, la normal debería ir por ahí y va a seguir por esa línea y va a quedar de esta forma. Siempre tienen que terminar en punta de flecha. Después tendríamos tensión. No hay tensión. Por lo tanto, veremos fuerza de roce.
Si esta piedra está impedida de deslizar hacia abajo, producto de la fuerza de roce, entonces el roce deberá apuntar. Si la superficie hace que la piedra caiga y no cae, es porque el roce apunta hacia el lado contrario, entonces por aquí. ¿Bien? Esquema terminado. Entonces, nosotros habíamos visto, ¿cierto? Hasta ahora caso de objeto quieto y objeto que se mueve con rapidez constante. Ahora vamos a ver el objeto acelerado. Para el objeto acelerado, la situación va a ser la siguiente. En este caso tenemos una piedra cayendo con aceleración de gravedad. Primero que todo, y cosa muy importante, la fuerza que vamos a dibujar aquí es la gravedad, la fuerza de gravedad, el peso. Ahí está, ¿ya? Recuerden, todas partiendo de un mismo punto. En este caso ya, como estamos con el ojo entrenado, simplemente la dibujamos, ¿ya? Usted si quiere puede seguir haciendo el punto. Aquí yo ya no lo hago. Dibuja el peso apuntando hacia abajo. En este caso, la piedra cae libremente por el aire. Lo que usted va a observar entonces es que la piedra, en su movimiento, prácticamente no se ve ralentizada por el aire. Y en este caso nosotros vamos a decir que no existe roce con el aire. Por lo tanto, no hay fuerza de roce. ¿Hay alguna fuerza? No está en contacto con ninguna superficie. ¿Hay normal? No, No hay normal. No hay fuerza de roce. Eh, ¿Hay alguna cuerda por aquí amarrada por algún lado? no. Por lo tanto, muchas gracias, Seba. Por lo tanto, no hay tensión tampoco. Así que esta es la única fuerza que va a quedar escrita en ese caso. Y aquí viene la primera novedad interesante. Si usted intenta hacer la regla de comprobación geométrica que le hice antes, en este caso van a formar una figura que no se cierra. Ya va a quedar una figura abierta. En este caso va a quedar esa pura línea y nada más. Esta es la única fuerza que actúa en este caso. Aquí tenemos el cohete despegando, ¿ya? Este es, permítanme decirlo, el cohete Energía y lleva el transbordador espacial soviético Buran. Bien, entonces aquí lo que usted va a tener hacia abajo siempre la fuerza peso. Y en este caso, como está despegando, hacia arriba hay una fuerza. Esta fuerza no va a ser, fíjese, está despegando, no está en el suelo, está en el aire. Por lo tanto, ya no existe ninguna fuerza de contacto con la superficie. En este caso va a aparecer una fuerza especial. Esa fuerza especial nosotros la vamos a llamar empuje, y es el empuje de los motores propulsores del cohete, ¿sí? También le puede poner la fuerza del motor, concretamente se llama fuerza de empuje, ¿ya? Es la conversión de masa del combustible del cohete en energía, ¿sí? Entonces aparece esta fuerza que apunta hacia arriba. Observe también que no es algo aleatorio. El peso tiene cierta longitud, como flecha, como vector. Recuerden siempre ponerle la puntita de flecha, ¿ya? Sobre todo los que van a pasar a tercero medio de física, siempre tiene que tener un vector, una punta o una cabeza de flecha. Tiene esa longitud y la fuerza que apunta hacia arriba es mayor. El cohete está despegando, está acelerando hacia arriba. Entonces existe un desbalance de fuerzas. Esta fuerza debe ser mayor que la que apunta hacia abajo. Acá tenemos un avión volando. En el caso del avión volando, también es un poco diferente. Primero que todo, tenemos hacia abajo, primero vamos a ir haciendo la checklist, ¿cierto? Peso normal, fuerza de roce, tensión y fuerzas especiales. Peso, ahí está el peso. Siempre el peso apuntando para abajo, ¿ya? Fuerza normal, está en No contacto hay. con... No hay, excelente. No está en contacto con ninguna superficie, está volando. No hay fuerza normal. ¿Existe fuerza de roce? Tampoco, ¿no? Existe un mínimo. Para que aparezca, la vamos a dibujar ahí, ¿ya? Depende del problema en realidad. Si yo en el problema especifico no existe roce con el aire, es que normalmente, chicos, aquí el caso es real, ¿ya? Pero normalmente nosotros no vamos a colocar nunca fuerza de roce con el aire a menos que aparezca, ¿ya? En el caso de una pluma cayendo, aparece. En el caso de una bolsa que se la lleva el viento, aparece. Una hoja cayendo también. En el caso del avión yo la voy a dibujar porque es real y existe, pero no siempre vamos a dibujarla, ¿bien? Eh, ¿Existe alguna cadena o cuerda tensa que firme al avión volando? No hay ninguna.
Por lo tanto, no existe la tensión, ¿sí? No hay fuerza de tensión. Eh, Vamos a ver, fuerzas especiales. El avión es impulsado por sus motores hacia adelante. Ah, perdón, aquí no me acordaba del orden de esta cuestión. Aquí hacia arriba, fíjense que tiene el mismo tamaño que el peso, porque el avión se mueve hacia el frente, no se mueve hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, tienen el mismo tamaño, tenemos la fuerza, esta fuerza de acá se llama sustentación, y esa fuerza aparece debido al movimiento del aire sobre las alas del avión. Si les pudiera hacer un dibujo, ¿cierto? La fuerza de sustentación tiene la siguiente característica. ¿Ya? Esto es algo avanzado de física. La fuerza, el avión, el perfil alar, tiene esta forma, mire. Si usted se fija, es plana por la parte de abajo y aquí tiene un enfrentamiento grande aquí en esta parte y luego baja y llega hasta ahí, ¿cierto? Este es el perfil alar, el corte transversal del ala del avión. Entonces, por este lado de acá viene el aire. Entonces, ¿qué va a suceder? Por abajo, el aire se mueve en esa dirección. Por arriba, el aire viene y hace esto. Entonces, ¿qué va a suceder? Por aquí abajo, la distancia que recorre es de 9 metros. Pongámosle que son 9 metros. Pero por arriba, esa distancia, miren, los 9 metros están por ahí. Por lo tanto, alcanza a recorrer un poco más. Como recorre más distancia en el mismo tiempo, el aire por aquí arriba circula más rápido. Entonces, ¿qué va a suceder? Al circular el aire más rápido, genera una zona de baja presión. Por lo tanto, el aire en la parte inferior del ala tiende a ser un efecto de tratar de llegar a esa zona. Y eso se llama empuje, la fuerza de empuje o de sustentación del ala, ¿ya? La fuerza de sustentación. ¿Por qué sustentación? Porque el ala está moviéndose. El ala tiene rapidez hacia el lado de allá, ¿sí? Esto, por supuesto, no es parte de su evaluación de ninguna manera. Les estoy explicando por qué aparece esta fuerza en morado que está aquí arriba, la fuerza de sustentación, ¿ya? Hacia el frente vamos a tener la fuerza de los motores y es más grande que la fuerza que apunta hacia el otro lado, ¿ya? Ahora, si no consideráramos la fuerza de roce, esta fuerza seguiría teniendo o produciendo ese desbalance que habíamos anunciado que aparece en estos problemas. Si yo coloco todas las flechas, una consecución de otra, en tercero medio aprenderán que esa es la suma vectorial, se dan cuenta que la figura no se completa, ¿sí? Es porque el movimiento es acelerado. Aquí tenemos un automóvil subiendo una cuesta. Entonces, lo primero que vamos a dibujar, la fuerza peso. ¿Para dónde? Para abajo. ¿Ya? La fuerza peso. Después vamos a ver la normal. Como la superficie tiene esta inclinación, la normal debería quedar apuntando para allá. ¿Sí? Debería quedar apuntando para allá. Bueno, me apareció la fuerza del motor primero, pero aquí viene la fuerza de roce y la normal, ¿ya? Me quedaron en el orden que yo no quería, pero aquí está el esquema completo, ¿cierto? Tenemos el peso, tenemos la normal, hacia arriba la fuerza del motor. El automóvil está subiendo la cuesta con aceleración. Hacia atrás apunta la fuerza de roce. Cuando el automóvil está quieto, detenido, estacionado en la superficie, la fuerza de roce no apunta para allá, sino que apunta para el otro lado, ¿sí? Entonces, en este caso se nota que como va subiendo, la fuerza de roce va a intentar oponerse al movimiento.